Luego de la clausura de la cumbre del G7, en la que el primer ministro canadiense Justin Trudeau, en una rueda de prensa leyera la declaración final de la reunión y ratificara que impondrá aranceles a los Estados Unidos, la respuesta del presidente Donald Trump no dio espera. A través de Twitter, anunció que no reconfirmará ese documento y llamó al líder canadiense sumiso, deshonesto y débil. Abro comillas. El primer ministro Justin Trudeau actuó muy dócil y sumiso durante nuestras reuniones del G7, solo para dar una conferencia de prensa después de que yo me fuera, en la que dijo que los aranceles estadounidenses eran algo insultantes y que él no será intimidado. Muy deshonesto y débil. Nuestros aranceles son en respuesta a los suyos del 270% sobre los lácteos. Cierro comillas. El presidente Trump se retiró antes de finalizar la cumbre del G7 debido al encuentro que tenía previsto con el líder norcoreano Kim Jong-un. Un momento histórico se vivió en Singapur luego de que los mandatarios estrecharan sus manos y firmaran una declaración conjunta en la que el mandatario estadounidense se comprometió a proveer garantías de seguridad a la República Popular Democrática de Corea y por su parte el líder Kim Jong-un reiteró su compromiso de completar la desnuclearización de la península coreana. Bienvenidos a Semana en Vivo. Ustedes acaban de ver dos hechos realmente históricos. Bueno, el segundo, sin duda, es un hecho histórico porque es el primer encuentro, creo, que se tenga reconocimiento, que será, sí, algo así. Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos se reúne con el líder de Corea del Norte en el poder. O sea, es la primera vez. Entonces, esta es una historia que yo creo que así nos digan que no es importante que en Colombia, porque estamos a puertas de saber quién es el próximo presidente, pues resulta que el mundo entero está girando alrededor de esta, y no solamente alrededor de esta noticia, sino también alrededor de esos encuentros que tuvo pues una serie de presidentes, los presidentes más aliados, si se puede decir, del presidente Donald Trump en el grupo del G7, en Canadá, que también fue, creo que mejor la reunión con Kim Il-jung que con el G7. Ese es un tema que vamos a tocar aquí en Semana en Vivo sobre la base de cuál es realmente y cómo está impactando esta política de Donald Trump en el mundo. Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Alfonso Cuellar, analista internacional y columnista de Semana.com. Daniel García Peña, excomisionado de paz y columnista. Alejandro Godoy, docente investigador de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Volvemos aquí a Semana en Vivo. Sí, no, estábamos diciendo que esa foto no le merece, ¿no? Aquí a Sandra. Pero comencemos con Sandra, precisamente, fíjense, ya que vi la foto suya, es muchísimo mejor así en esta versión. Muchas gracias. Hay que decirle Voy a tomar eso como un piropo. A la producción, a Karen, que por favor nos quite esa foto. Sí, porque a las mujeres siempre nos dicen, ¿no? A uno tiene que estar perfecto y todo, porque si sale mal, eso uno es culpa de todo eso. En fin. Bueno, ¿usted cómo ve esta cosa tan interesante o tan absurda que está pasando? Esta reunión del G7 que resultó pues con los aliados, ¿no es verdad? Llega Donald Trump y sale prácticamente a portazos y se va después con Kim Il-jung y hace una foto histórica y realmente hace algo que nadie esperó que pudiera ser una persona como un presidente como Donald Trump. Y además yo creo que los dos eventos no están completamente desvinculados el uno del otro. La cumbre del G7 no fue una buena cumbre para Estados Unidos. El New York Times tiene un reportaje supremamente interesante en el que cuenta que Donald Trump no quería ir al G7, que le parecía aburrido, que le parecía que no había temas interesantes. Su staff lo obliga a ir, sus secretarios de Estado y demás le dicen, no, esto es una cosa imperdible, tiene que ir. Y entonces el New York Times cuenta en forma muy divertida cómo la posición que adopta
mata a Trump es llegar tarde a las reuniones, tomar siestas durante las reuniones, cometiendo un error terrible que es básicamente que durante la reunión en la que se trataron los temas de género, que estaban además todas las mujeres más poderosas sentadas allí discutiendo ese tema, llegó 20 minutos tarde a la reunión y no quiso ponerle cuidado al tema. Eso solamente para decir, esos fueron algunos de los incidentes, pero por supuesto la cosa escaló hasta el punto de decir que uno de los funcionarios de la Casa Blanca dijera que Justin Trudeau se merecía un lugar en el infierno y tuvieron una gran pelea por cuenta de temas comerciales. Las famosas tarifas o los aranceles tienen en grandes problemas la discusión entre Estados Unidos y la Unión Europea y por supuesto parte de lo que quería Trump, yo creo, era mandar un mensaje de dureza en materia de negociación, estando en el G7 diciendo, bueno, si estos son mis aliados y yo los trato de esta forma, pues que Kim se tenga, porque voy a llegar allá con una posición negociadora mucho más dura. Creo que esa era la idea inicialmente, pero terminó en un escenario terrible, porque terminó diciendo que el aliado de toda la vida de Estados Unidos, que es Canadá, se merece un lugar en el infierno y que Kim, palabras textuales, es un tipo en el que se puede confiar y con el que está desarrollando una relación especial. Es correcto, es medio absurdo esto. Díganme si no va a ser un tema muy importante. Y a propósito, cuando lanzamos este tema, esto es una paréntesis, en las redes mismas reaccionaron, o algunos de ellos reaccionaron diciendo que era el colmo que nosotros no estuviéramos hoy con un programa sobre la coyuntura electoral. Pero realmente, repito, los colombianos tenemos que aprender que el mundo existe, ¿sí? Y que no para mientras pasan cosas. Y que no para mientras pasan aquí las cosas y se definen pues temas tan importantes como quién va a ser el próximo presidente del país. Hay otro mundo afuera, ¿no? Y está incidiendo muchísimo en lo que va a pasar precisamente en las próximas horas en Colombia, en las próximas semanas. Bueno, yo quería preguntarle a usted que tanto sabe, conoce bien a Trump, Alfonso. Pero te conozco, ¿no? Pues no, personalmente, pero usted además dicen que es buen tipo, pero hablando de buen tipo. No, digo yo, usted no, pero usted que le gusta tanto ese tema, me parece interesante oír su opinión al respecto. No, es impresionante el estilo que ha impuesto Trump. No creo que es tan planeado lo del de G7 y lo de la Corea del Norte. Yo creo que es más mucho. En el tema de comercio, Trump es un tipo que hay un tema que es consistente. Él lleva desde el año 80, desde la década de los 80, diciendo que Estados Unidos hacía pésimos acuerdos comerciales. Decía que los japoneses eran tal. Él prometía, yo voy a ponerle aranceles a los carros, a los Mercedes-Benz hace el año 87. Entonces, él tiene esa visión que es permanente. Él considera que... Quiere revivir la Ford. Que ha sido pésimo la relación de Estados Unidos con el mundo, que el mundo siempre le debe... Y es muy curioso en el tema de Corea del Norte, que cuando él le promete en esta reunión de Corea del Norte, él promete parar los ejercicios militares. Él dice, es que eso cuesta mucho. La versión de uno que escucha a Trump, él siempre dice, es que eso cuesta mucho. Esa plata es mejor gastémosla en Estados Unidos, que ya él juega el tema de lo constante. Yo creo que lo que uno ve es un tema en el cual Trump se siente mucho más tranquilo con autócratas, en personas que tienen como un poder absoluto, se siente parecido mucho más cómodo. Con Kim estuvo cómodo con Erdogan, perfecto, con Putin que está buscando la oportunidad para verse, con Duterte, el de Filipinas, también le reconoce, le gusta esa manera de poder hacer ahí, y le parece hartísimo Trudeau. Macron le caía bien, pero Macron empezó como a atacarlo y le parece bien. Y Macron le cayó bien porque lo invitó para un desfile y viera el tema militar. Pero en el fondo hay una cuestión de Trump en la cual su estilo es de él y él hace y él piensa que él puede ser y que él con su tema desde su química y su cuestión y por eso juega. Y a él no le importa que el líder norcoreano hace un año devolvió a un joven estudiante norteamericano en coma. No le importa que el señor mató al tío porque no aplaudió suficientemente duro en un evento y lo mató con unas armas antiaéreas. A él no le importa ese proceso porque él genera un proceso. Entonces yo creo que Trump y para volver a los oyentes que entran de Colombia, es muy importante que Colombia entienda muy bien. Canadá es un gran amigo de Estados Unidos. En Reino Unido es un gran amigo de Estados Unidos. Australia es un gran amigo de Estados Unidos. Y pensar simplemente porque Colombia es un gran amigo de Estados Unidos, que a Trump le importa eso, me parece que es una visión. Pero bueno, usted está diciendo que a Trump no le importa los aliados. A Trump no le importa. Trump es un tema, él cree, yo gano y pierdo.
Si usted me da, usted es amigo mío. Si no me da, no es amigo mío. Él tiene muy claro el tema del negocio, él lo piensa en los intereses históricos, que con Canadá es increíble. Sí, lo de Canadá es impresionante en la manera como trató a Trudeau. Le doy aquí a usted la bienvenida aquí. Gracias, Alejandro, aquí a esta mesa. Es la primera vez que viene aquí en Semana en Vivo. Soy alumno nuevo. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. ¿Verdad? Sí, ni más faltaba. Aquí reclutamos caras nuevas. Gracias. Bueno, sus percepción, primero que todo, sobre todo estas reuniones, esta cosa tan interesante que lo que pasó en el G7 y lo que está pasando, pues lo que pasó históricamente, esta reunión con el líder de Corea del Norte. Claro, lo que vimos la semana pasada en Canadá fue una desaveniencia muy grande por parte de Trump, ya como Sandra lo hacía notar específicamente con todo lo que fue sus salidas en falso. También se sabía ya que para la cumbre que se tuvo el día de ayer, en este sentido, no se iba a tocar el tema de derechos humanos, eso iba a estar fuera, eso no iba a importar también, que iba a ser muy importante. Y también sobre la cumbre de la semana pasada del G7, obviamente sabemos el modelo económico que nos plantea Trump, que es totalmente proteccionismo, ya el Fondo Monetario Internacional y demás sale a hablar que eso no es el futuro. Pero ya tiene sabemos, loco a todo el mundo con ese... Totalmente, y en ese sentido nos vemos muy abocados a todo el tema del estilo de negociación duro de Trump, como lo hacía notar aquí mi compañero de mesa. Y por el otro lado, en esa cumbre fue muy interesante todo el manejo que le dio Kim Jong-un, en el sentido de que él, al haber estudiado en su infancia en la ciudad de Berna, en Suiza, y manejar muy bien el inglés, él como para no sublevarse, como para no darle una noción de que Trump era el ganador en esta cumbre, utilizó traductores. Eso es bastante interesante también. Sabiendo inglés perfecto. Totalmente de acuerdo, sí, a inglés, alemán, francés. Bueno, eso es cierto. ¿Alguna impresión que le dio a usted, además de esa, de lo que se negoció? Claro, ¿qué vemos? El tema de los derechos humanos, dice usted que se lo... Sí, pasó como por debajo de la mesa, pero a mí que me parece por una razón lógica, porque si no, no hubieran podido hacer ninguna reunión. No hay capacidad de reunión. Sí. Pero algo que le abono mucho también a Kim Jong-un en todo su tema es que ha empoderado mucho a las mujeres. Por un lado, su hermana ha tenido un papel interesante desde hace varios meses, desde que vimos los Juegos Olímpicos de Invierno, cuando desfilan juntos Corea del Sur y Corea del Norte. Ella va con otras mujeres, ya sabemos la importancia que le da Corea del Sur al tema de la belleza y planean toda una estrategia en este tema. Y por el otro lado, la esposa de Kim Jong-un, Ri Jong-su, también es muy importante porque ella también tendió los puentes con China. Recordemos que Kim Jong-un, Singapur es apenas el segundo país en su gobierno el cual ha visitado. Es cierto, se están reorganizando las piezas en esa parte del mundo. Daniel. A ver, yo pienso que hay que, sin duda, mirar el fenómeno Trump desde, por un lado, obviamente, qué es lo que él está buscando y cómo actúa, pero también frente a su electorado local. No olvidemos que estamos a 5 meses de elecciones en los Estados Unidos, donde al fin y al cabo lo que también está buscando es impactar en los votantes, más allá de los daños o no que pueda dar tanto en el caso de la cumbre del G7, que eso sí, en la base, de que el votante Trump es lo que le gusta, porque sí, que es lo son que, los proteccionistas. como decía Alfonso, es lo que ha prometido toda la vida, entonces está cumpliendo con lo que ha dicho, le está diciendo a los señores estos lo que piensan, entonces eso cae muy bien. Que se quedaron sin el trabajo porque se fueron las fábricas de los automóviles en el Midwest. Entonces ahí, digamos, ahí uno ve claramente que obviamente esas peleas en el G7 les vayan a devolver las fábricas, ¿no? Porque es un movimiento pero de aquí a noviembre no pasa nada, de aquí a noviembre eso da votos y lo mismo pasa un poco con lo de Singapur. Efectivamente es histórico, nunca un presidente se ha reunido con un presidente de Corea del Norte, pero en la sustancia, la declaración que firmaron, realmente no hay nada concreto en cuanto a, inclusive en el 94 Clinton, con el papá de este señor, con como Jong-il, logró un acuerdo mucho más de mayor compromiso de Corea del Norte, donde hablaban de inspectores y efectivamente llegaron inspectores. Se comprometió con una serie de cosas, es decir, desde el punto de vista de lo que se logró firmar es muy gaseoso y eso ahí está típico Trump, mucho show
mucha foto, la extendida de la mano, etcétera, pero realmente poca sustancia en cuanto a que uno puede decir que es que ya el señor Kim Jong-un va a desmantelar sus bombas nucleares o nada por el estilo. Entonces, muchos show, No, pero poca mire, a sustancia. lo que se comprometen es, además, pues, a establecer primero relaciones, que me parece que era ya un hecho consumado. Pero segundo, los Estados Unidos y la República de Corea del Norte unirán sus esfuerzos para construir un régimen de paz duradero y estable en la península. Eso es de más Corea. gaseoso que eso ellos. Hace mucho rato que no hay agresiones Con esto no quiero militares. decir, con esto no Y quiero decir. tercero, pero eso es la idea, Sí. hay que reafirmar la declaración del 27 de 2018, que se compromete a trabajar por la desnuclearización completa de la Pero península. además, de Corea. después pero- de eso, durante la rueda de prensa, solamente para añadirle a su punto sobre la ambigüedad de toda esta cosa, en una rueda de prensa y sin haber hecho esto parte del statement que firmaron ambos, dice, y bueno, y también me comprometo a que vamos a parar los ejercicios militares en Corea del Sur, sin avisarle a Moon en Corea del Sur, y sale el gobierno de Corea del Sur diciendo, pero... ¿Cómo así si nosotros no? ¿Qué exactamente quiere decir eso? pero ¿Cómo yo- lo mi van a mamá hacer y utilizó por qué una lo hacen frase sin mi autorización? que eran muy provocativos, que provocaban al otro, que es la frase exacta que utiliza Corea del Norte. La gente dice que como que él salió de la rueda de prensa, el otro repitió tanto, y uno, es que eso además de costar mucho, genera una angustia a los de Corea del Norte. Sí. Ahora, pero con esto no quiero decir que lo que pasó no vaya a ser importante. Y lo que estamos es ante un estilo totalmente diferente que de pronto le funciona, porque no olvidemos cuál es el otro, cuál es el contrincante, ¿no? Del otro lado, el gran ganador ayer fue Kim, más que Trump. Trump saca sus votos en Estados Unidos, etcétera, pero el gran ganador es Kim, que pasa de ser un jefe de un estado paria a estar de buenos términos con el presidente de Estados Unidos, que acaba de regañar a los señores de Venezuela. A sus aliados. O sea, gran ganador Kim. No entregó nada. Firmó una declaración que ni siquiera llega a los tobillos de lo que su papá había firmado hace más de 20 años. Logró que Trump cancelara las maniobras militares que... Entonces, Y la entrega de prisioneros y desaparecidos. y se genera una expectativa en el mediano y largo plazo. Entonces, de eso, digamos, en eso de alguna manera es positivo. Si uno compara donde estábamos hace un año, donde estaban tirando insultos los dos lados, donde Kim estaba lanzando sus misiles, yo prefiero el show de Trump, que de alguna manera nos genera ciertas expectativas, que eventualmente puede funcionar, porque entre otras cosas, que Kim lo que busca, él tiene 34 años, ¿no es cierto? El poder ha estado, su abuelo murió a los 82 años y fue jefe hasta que murió. Su papá duró 70 años, ¿no? Es decir, su expectativa es que él quiera poder gobernar 30, 40, hasta 50 años más. Y si el señor Trump, que no habla de derechos humanos, que no se va a poner a fregar por los temas, digamos, del régimen interno, le permite de alguna manera los beneficios de una inserción en el capitalismo China. No, pero también con una cosa ni económica. siquiera parecido, no, yo quiero debatirle un poco digamos, ese punto. Pero hay un tema económico yo lo ahí, digo ¿ok? como hipótesis, o sea, yo creo que hay un nuevo mercado. Y hay un nuevo líder que sabe que su país está en la olla, que le encanta tomarse selfies caminando por las calles, que le gustaría que se modernice. Claro. Y si hay un tipo que está dispuesto a darle algo de eso, sin sacrificar su poder y permitir que siga manejando el régimen como está manejando, pues quién quita que la cosa pueda avanzar. Entonces, con eso lo que quiero decir es que no hay nada concreto, pero se da un espacio de expectativa donde las dos personalidades fuertes pueden eventualmente terminar digamos, mutuamente ayudándose. Lo decía Alfonso muy bien ahora. Yo creo que de alguna manera a él le cae mucho mejor y se entiende mucho más. Trump, con un autócrata como Kim, y Kim como un loco como el otro, que con una comunidad internacional que van a hablar de derechos humanos y derechos internacionales. Yo quiero debatirle un poco ese punto a Daniel, porque es que yo no sé hasta dónde esto, digamos, es solamente pan y circo.
Fíjese que había una cosa que a mí me parece absolutamente fascinante y me gusta comparar el proceso de negociación de desarme nuclear de Estados Unidos con Irán, con lo que está haciendo Trump en este momento, porque son dos esquemas, usted lo decía hace un segundo, dos esquemas totalmente distintos. Sí. El acuerdo que murió del que se acaba de retirar, pues no ha muerto porque ahí está la Unión Europea, pero salió. No, el acuerdo sigue. El acuerdo sigue. Y ha sido exitoso en lograr que Irán... Fíjese el proceso, lo distinto que es. Mientras que durante la administración Obama hay un equipo, además un equipo súper técnico, lleno de científicos, especialistas en temas nucleares, que inicia el proceso de negociación años antes de que se logre. Aquí lo que hay son 2 semanas de negociación de políticos y diplomáticos y no viajó a Corea del Norte, a Singapur, perdón, ni un solo experto en materia nuclear. Entonces, mi preocupación con este asunto es, ¿qué tal si lo que está pasando es que ambos actores internacionales están en un proceso de pérdida de legitimidad a nivel internacional enorme? Lo del G7 lo deja clarísimo, y pues ni hablemos de Kim, porque eso ya pasa a grado menos algo de legitimidad, y esto simplemente los pone en la palestra pública al uno como el gran negociador, que yo honestamente dudo que sea. O sea, uno no se va a Corea del Norte sin información acerca de lo que está pasando con las armas nucleares, y lo que dicen los asesores es que intentaron prepararlo para el proceso de negociación y no quiso. No. Aquí mis habilidades negociadoras de gran empresario van a ser suficientes. Entonces yo me pregunto hasta dónde esa improvisación no se debe justamente a lo que están tratando de hacer es vender la imagen de unos líderes alternativos a nivel internacional que no le están caminando al liderazgo mucho más liberal de la Unión Europea, de Canadá, etcétera, etcétera, pero que no están dando resultados concretos, porque claro, uno podría decir, bueno, sí, son unos autócratas, son autoritarios, etcétera, etcétera, pero producen resultados. Yo en lo que pasó ayer no veo ningún indicio de que aquí vaya a haber algún resultado de algún tipo. Pero el resultado es que Kim se legitima. No, es que precisamente cuando yo hablo de resultados no es que se va a lograr la desnuclearización, se van a acabar las armas nucleares, no. Lo que es que hay un juego en el cual los ganadores son Trump frente a su base en Estados Unidos y Kim frente al mundo. El objetivo último de las conversaciones es la desnuclearización. El objetivo último es la seguridad internacional. Eso no es el objetivo. El objetivo de la reunión no era desnuclearizar, el objetivo era interno para Trump, para ganar puntos encima. Yo soy una persona que me reúno. Obama nunca se pudo reunir con el señor, aunque yo me reúno, yo sé. Pero él le importa, dice, él quiere mostrar, yo soy diferente, yo hago las cosas diferentes, yo abro embajada en Jerusalén, yo estos acuerdos, no, yo a estos europeos los trato como toca porque ellos no pagan su cosa. Es un estilo que él quiere vender. Tener un gana-gana para esta reunión. Y va a ganar. Toda la gente, y va ganando a nivel de imagen, y le va a ayudar. Y va a ganar las elecciones, no solamente y lo de Corea del Norte, sí le ayuda muchísimo que Corea del Norte, el señor estaba hace 6 meses ahí, y ahorita ya es una persona en la cual en Estados Unidos lo trata igual, está igual, la foto está igual. Decía hoy en el Wall Street Journal que ya la prensa de Corea del Norte informó que fue excelente, que Trump le hizo caso, le pidió lo que él le pidió, las cosas que finalmente entendían. Pero una cosa muy interesante históricamente, en Corea del Norte, el tema de Estados Unidos es un enemigo importantísimo. En la propaganda de Corea del Norte, Estados Unidos es culpable de todo. Entonces dicen que hay un reto interesante cómo explicarle eso a su pueblo. Si Estados Unidos, la base de Corea del Norte es Estados Unidos. Acuérdese que el Corea del Norte también es parte del eje del mal para Estados Unidos, ¿no? O sea, los dos van a tener que hacer la tarea de deconstruirse el uno al otro como enemigos. Pero fíjese, o sea, yo solamente quisiera volver al punto del efecto internacional de esto, porque yo puedo coincidir en que lo del G7 va a tener efectos electorales, porque ese tema del comercio sí es un tema que afecta directamente al electorado, y ellos creen que el comercio internacional está afectando negativamente sus intereses, entonces hay que restringirlo al máximo. Pero me cuesta trabajo pensar en un votante estadounidense que diga, bueno, yo voto republicano porque Trump hizo una excelente negociación con Kim en Norcorea. O sea, yo creo que hay un imaginario en Estados Unidos creado además, entre otras cosas, por los mismos republicanos alrededor de la idea de que Corea del Norte es un actor internacional que uno no puede confiar, y le va a costar al presidente Trump explicarle a los estadounidenses que ahora crea que es un tipo confiable. Es que esos tratados de los que usted estaba hablando, que se firmaron durante la era Clinton, los incumplieron todos.
todos. Por eso, pero es que todo eso es un proceso. Eso no le importa a Trump. Eso de aquí a noviembre no va a pasar. De aquí a noviembre va a haber bla, 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 bla. Eso se va a saber en 5 o 6 años. Los republicanos, la media hoy, Fox News hoy, está diciendo que es un tipo confiable. Que tipo increíble Trump. Corea del Norte ha cambiado. Pero eso lo han dicho y siempre. Y que los canadienses no hay que confiar en ellos. Sí. Y era el mismo claro. el establecimiento Ese es republicano. el discurso de Fox de siempre. Senadores republicanos que antes hacían, están todos saliendo a decir que Corea del Norte ha cambiado. Antes, si Obama hace eso, lo tumba. Hay un sector de los republicanos que no volvemos está después feliz. de esta pausa, por favor, no se vayan y seguimos en este tema que, repito, tiene mucho que ver con lo que va a suceder en Colombia en las próximas semanas. Sino ya tiene que ver en el efecto económico, solamente por el tema de los aranceles. Ya volvemos. Bueno, volvemos aquí en Semana en Vivo y estaba recogiendo aquí frases de, por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel, que estuvo también en esta reunión, aparatosa reunión del G7. Frase de Angela Merkel. Dice, habíamos estado hablando seriamente de temas claves y habíamos llegado a un acuerdo, y luego la forma como el presidente Trump retiró su apoyo a través de un tuit fue como una ducha fría e incluso muy deprimente. Y dice ella, muy deprimente. Que no firmó la declaración final. Que esto es una cosa rarísima. Antes las redactaban pero avisó que no iba a firmar la declaración final de la reunión del Grupo de los 7, no la avisó en la reunión, la avisó en un trino cuando se estaba montando al avión para irse. No, y lo increíble es que antes esas declaraciones las escribían los gringos y los otros le firmaban, y ahora los gringos son los que no firman las declaraciones que ellos hacían. Bueno, ahora porque escuchó lo que dijo Trudeau en la rueda de prensa, donde Trudeau repitió lo mismo que ha dicho todo este tiempo. O sea, es una cosa absurda. Pero la pregunta que les iba a hacer es que viendo todo lo que pasó en el G7 y lo que ustedes han dicho sobre lo que puede ser, como la forma como puede impactar en las próximas elecciones, ¿ustedes creen que esas elecciones quién las va a ganar? ¿Que las va a ganar Trump? A ver, no, yo creo que el Partido Demócrata tiene una muy buena posibilidad de ganar la Cámara de Representantes. De hecho, en esos días se están haciendo las primarias y lo que uno ve es un auge en la votación demócrata. Para Cámara. Para Cámara. En el Senado no es tan fácil, aunque sus números son menores. Necesitan solo realmente voltear 3, pero por los lugares donde les toca en el Senado solamente se renueva una tercera parte del Senado. Y son, digamos, al azar. De alguna manera hay unos años en los cuales han estado más favorables a unos que a otros. Este año son más favorables a los republicanos, a Trump. Pero es posible. Y yo creo que de alguna manera buena parte de lo que va a pasar en los próximos 5 meses es que Trump de todos modos está muy de buena, la economía va muy bien. Entonces, los efectos negativos... Gracias a Obama en gran parte. 100% gracias a Obama, nada que ver con Trump. ¿No? Inclusive la ley esta de recortes tributarios, los efectos se van a ver más adelante. Sí, no ahora. Sí, y también los efectos negativos, porque estoy de acuerdo que toda esta guerra comercial tarde o temprano va a golpear a la economía norteamericana, pero después de noviembre. Entonces, él tendrá la economía a su favor, tendrá, digamos, de alguna vez buscará entusiasmar a su base, pero yo creo que, y de pronto ahí está mi corazón hablando más que la cabeza, que el movimiento anti-Trump, la reacción que ha generado entre las mujeres, entre los jóvenes, entre los hispanos, entre el votante urbano, creo yo, por mucho show que haga, no le alcanza, y creo que los demócratas tienen una buena posibilidad de ser los ganadores en noviembre. Yo creo que el movimiento de los demócratas es una cosa bien interesante. Estaba leyendo esta semana que Obama ya tuvo su primera reunión con los que serían los eventuales candidatos presidenciales del Partido Demócrata. Es curioso, no es la primera vez de un presidente norteamericano que ha sido activo, que se vuelve activo. Y fíjese que en una muy buena parte es el resultado. Alguien alguna vez hablaba de un fenómeno súper interesante, y es que durante las 2 administraciones Obama, el Partido Demócrata se recostó en Obama y llegó a la conclusión de que como era el presidente más carismático y que tenía unos índices de popularidad altísimo, pues dejaron de lado la organización social, dejaron de lado las bases, dejaron de lado incluso la modernización del discurso demócrata. Y ahora que están en la oposición y que están en minoría,
pues están activando esas bases y yo coincido con Daniel, por distintas razones he estado más o menos cercana al proceso de organización de los movimientos de mujeres, de los movimientos de hispanos todo lo que están y haciendo demás. la cosa contra las armas. Y eso yo creo que está funcionando relativamente bien. Y a eso súmele que los medios de comunicación, en su gran mayoría, con la excepción de Fox que mencionaba Alfonso, son medios de comunicación absolutamente liberales y absolutamente demócratas en su agenda política. Todos están súper matriculados. Entonces, yo creo que es un esfuerzo enorme. No creo que vaya a ser fácil ni que se vayan a ganar, digamos, las sillas tan fácilmente. Coincido en que será mucho más difícil en el Senado, pero la tradición del sistema político gringo siempre apunta a que la gente en estas elecciones lo que tiene en la cabeza es la necesidad de restringir el poder presidencial, y en este caso el poder presidencial se está saliendo de madre desde hace rato, así que ahí veo el incentivo. Pero coincide con una economía norteamericana que está en su mejor momento muchos años. Entonces la gente no sabe, en un escenario sin Trump, un presidente más popular que está tendría la posibilidad incluso de incrementar dado lo bueno que le está yendo. O sea, ¿usted cree que puede subir, es más bien? No, yo creo que el Senado es posible que los republicanos ganen 1 o 2 más en el Senado, por sí mismos, por los estados en que están. Hay estados como West Virginia, como Missouri, que son bien republicanos, y en la cual Trump lo adora. Trump tiene un dato, es el presidente más popular dentro del Partido Republicano, desde George Bush, después del 11 de la guerra. Él tiene un grado en la cual la gente los republicanos se sienten identificados, puede ser que no les gusta, uno lee, los medios siguen enloquecidos, todo el mundo está convencido que lo van a acusar de cosas, y Trump con su juego. Y esta, bueno, es la foto la gente no sabe los detalles de lo ¿Del G7? De lo de Corea del Norte. Corea del Norte, al fin y al cabo, demuestra. Él se reunió con un señor que nadie sabe quién es. No va a haber posibilidad de guerra. Es un proceso en que él juega. Obama no pudo y él sí pudo. Él juega es una cosa muy interesante, y hay un tema de dificultades que la información. La base republicana no ve los medios normales. Lo que ellos escuchan es Fox. Lo que les acaban de decir, que el señor Kim es el bueno. No ve Semana y el en Vivo. señor de Canadá es el malo. Y es el malo. Entonces hay un proceso en el cual yo creo que sea un cambio interesante en ese sentido. Pero qué interesante, vean, ya que hablamos del ejemplo de Fox, como una de las corresponsales en vivo, por ejemplo, habló tanto de Trump como de Kim Jong-un como un dictador. Y obviamente la señora, exacto, se le fue el discurso y tuvo que recapitular. Y como también lo menciona Sandra, es muy importante ver el dinamismo del Partido Demócrata para la próxima elección presidencial, que vimos hace un par de semanas, la renuncia del CEO de Starbucks. O sea, como buscar que un empresario enfrente a empresario, que también es un empresario adinerado. Vemos que por Bloomberg no fue en Nueva York y demás, entonces eso resulta también interesante. O sea, ¿usted cree que va a haber nuevas fichas ahí en el...? Yo creo que los demócratas tienen todo la decisión, pero no saben bien cuál es la opción. No saben qué tipo de candidato es. Si es un hombre blanco, para hacerle frente a él. Pero, por ejemplo, si es una mujer, pero eso tienen tiempo. Es que lo interesante de noviembre es que en noviembre en algunos estados lo que necesita es un tipo bien moderado que puede de alguna manera, en otros lugares son los radicales, y lo interesante es que uno está viendo un abanico de caras nuevas, mujeres, como nunca antes. Las mujeres, no, sobre todo en los demócratas. A mí me impresiona y lo interesante es que también en algunos lugares, porque hay estados tradicionalmente republicanos pro Trump, pero donde también la diferencia entre sectores urbanos y rurales empiezan a jugar, por ejemplo en Georgia, un estado tradicionalmente republicano, donde en los centros urbanos como Atlanta, los demócratas estaban hablando de por primera vez una mujer negra de izquierda, digámoslo así, está como candidata a la gobernación de Georgia, algo que era absolutamente y en este momento en las encuestas está peleándose. Y hay un elemento yo quería hacerles una pregunta. En las elecciones gringas de Congreso que sí es relevante es ¿dónde está el entusiasmo? El entusiasmo sí está del lado demócrata, cuando entre los otros años, cuando estaba Obama, estaba del lado republicano. Claro, eso es un elemento en el cual la gente no vota tanto. Sí. Pero yo quería hacerles una pregunta porque, volviendo un poco, aplatanando el debate, yo creo que es interesante saber cuáles podrían ser, digamos, los cambios, si es que va a haber, dependiendo de quién, con los Estados Unidos y especialmente con el gobierno, obviamente con el presidente Trump, con el nuevo presidente colombiano que se va a elegir en una semana. Y la primera pregunta que les tengo, bueno, ¿cuáles van a ser o serían si el elegido es Duque?
¿cuáles van a ser, digamos, esas Parte nuevas del reto relaciones del nuevo, o si no? No, o si pero el nuevo realmente... reto para el gobierno de Duque, un reto que la gente de Duque están muy conectados con los Marcos Rubios, con la parte republicana, Toda- en sentido. Ruiz Pero Balar, todas las pero Balar dadas las y elecciones, si se da lo que se puede Los Balar. ocurrir, que la Cámara quede en la mano demócrata, Díaz Balar. puede cometer el error que cometió Uribe hace unos años. Que Uribe se volvió tan republicano que cuando ganaron los demócratas la Cámara y el Senado no estaba preparado y tienen un proceso ahí. Pero en el corto plazo, obviamente, Trump, hay un tema que se hay que tener en cuenta. Trump, hay dos temas que le dan preocupación. Nota el discurso de Trump, fuera del tema del comercio, Sí. el otro tema, como vieron Venezuela. obsesionado, es el tema de la droga. La droga, Pero la droga interna, sí. La droga interna, lo de los opioides. De los decía una opioides, cifra que que es una- 60,000 norteamericanos al año están muriendo de sobredosis o por uso de acá. De la Y el problema epidemia. es que no hay mucha sofisticación en Washington y menos en el lado blanco, en la cual empiezan a mezclar. Las drogas son igual, coca es igual a opioide. O sea, hay un escenario en el cual el nuevo gobierno de Duque o el nuevo gobierno de Petro o lo que sea, va a tener que manejar cómo manejar esa presión, porque para Trump el tema es, y otro tema que va a ¿Usted manejar, cree? A mí ese me parece que ni siquiera es importante. no, el tema de drogas sí es importante. Pero interna, en los opioides. No, pero claro, es interna, es política interna. Claro. Pero ¿Y es dónde que- viene la droga? pero el ¿Dónde viene la problema- droga? el Viene problema del contagio de del los sur. No, pero el problema del contagio de los opioides es de drogas legales. Eso ni siquiera son drogas no, ilegales y es no, prescripción no, sí, médica. y sintético. pero, No, pero ¿se en han ese visto, debate, ¿has visto no, el en ese discurso de debate, Trump? Yo lo he Alfonso, visto. yo creo que... Y Trump los mezcla. opioide. Trump los mezcla. Y Trump toda mezcla- la droga viene mezcla los por dos. México y Pero por eso hay que hacer el muro. pero no, Por- yo creo que en eso... él habla de eso. No, yo creo que en eso el debate en Estados Unidos además se ha escrito montones de cosas por todas partes porque están o sea, la comunidad médica en Estados Unidos está súper preocupada por este asunto porque además lo que hay acá es distribución de drogas por prescripción médica, digamos esto, cuando hablamos de opioides no estamos Son hablando de médicos, heroína, es más, estamos son los hablando médicos. de drogas Son los mismos médicos prescribidas, que son hacen los eso. mismos Los médicos que ya lo pero pueden- ese pero debate traen no la es el hipótesis. debate con Colombia, el debate con Colombia es un debate sobre incremento de los cultivos ilícitos de coca, punto, digamos, y tiene que ver, digamos, a pesar de que el consumo de coca en Estados Unidos se ha mantenido más o menos estable y no hay un incremento del consumo por cuenta del incremento de los cultivos, de todas formas, si nadie está interesado en que los cultivos en Colombia se salgan de madre y de un momento a otro se empiecen a notar en los niveles de consumo, pero yo creo que eso son dos discusiones distintas. No, se yo, están creo que, mezclando. yo creo que Trump va a tener, y no es Trump ni siquiera, son como los lugares Pompeo. medios del Porque Trump ni departamento. siquiera sabe cuántos- Ni siquiera, es Es que yo departamento creo de que- defensa, no es departamento de Estado. Yo creo que van a seguir presionando con el tema de las drogas. Yo creo que de todas formas el discurso que va a tener que tener Colombia, cualquiera que sea el presidente, es un discurso comprometido con la guerra contra las drogas porque no tenemos mucho más espacio de maniobra, pero en lo que sí creo que va a haber cambios fundamentales es en la cuestión comercial. Y creo que en una muy buena Total. parte alguna vez Sergio Fajardo decía, bueno, pero ¿cómo no vamos a revisar los tratados de libre comercio con Estados Unidos o el tratado de libre comercio con Estados Unidos si el mismo Estados Unidos quiere revisar todos sus tratados de libre comercio? O sea, estamos en una era en la que el libre comercio, particularmente con Estados Unidos, se está entendiendo en formas absolutamente distintas y para eso hay que estar preparados. Y una última cosa, comparto el punto que hacía Alfonso inicialmente. Esa idea que tenemos nosotros de que tenemos una relación súper especial con Estados Unidos y que por cuenta de eso la agenda bilateral y la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia es intocable y va a permanecer igual, es una idea que hay que tomarse con pinzas en la administración Trump, porque ya lo venimos discutiendo en varios casos, las relaciones especiales para Estados Unidos se están empezando a desbaratar y están empezando a cambiar de horizonte Pues y eso exige le una hago aproximación prueba, más le hago pragmática de la nuestra primera parte. prueba. Tratamos de que nos hicieran unas sanciones en su nueva política arancelaria y fue un poco catastrófica el planteamiento del gobierno colombiano porque no lo logró. Eso es como pero tampoco yo lo pienso lograron que- ni la Unión Europea ni los ambientes. No, pero ellos no está pensaban, logrando pero nada. aquí fueron 3 o 4 ministros a Estados Unidos, a Nueva York. No, pensando ahí de... Sí. a Nueva Pero York a yo pienso negociar. que para mí hay una cosa muy importante de lo que pasó en Singapur. Y es que Trump sigue pensando en otros lugares y no en Colombia. Exacto, yo La también. Colombia no es importante Yo para también. Trump. Es Venezuela. Venezuela, sí. Sí. Venezuela, pero yo diría porque digamos, lo que uno ve es que el gobierno de Trump tiene Trump como presidente tiene en su radar muy pocos países y está obsesionado con ellos y afortunadamente Colombia no está en ese radar.
yo creo que la derecha colombiana se hizo muchas expectativas, ¿no? Y Pastrana y Uribe se fueron a Mar-a-Lago a buscar cita, que ya tiene un aliado y no sé cuánto. Y la verdad se ha dicho frente a Colombia, la política se ha mantenido más igual, o menos es más, idéntica. la ayuda, las ayudas hace no un se año no se amenazó con el le tema de la rebajaron. certificación, pero eso fue también No, una pero cosa- es- Y de hecho el pero- tema de drogas se había y lo ha empezado hecho- a endurecer ahora, con Obama, eso no con Trump. Eso no quiere Sí, decir empezó que con Obama. eso no quiere decir que no exista, y aquí donde yo digo, la política frente a Colombia no depende tanto de Trump, sino del Departamento de Estado, de las instituciones que están en juego. De hecho, el presupuesto que tenemos hoy en día es el mismo de Obama, porque no han logrado hacer una ley de presupuesto, y cada vez lo que hacen es prolongar el No, pero sí anterior. aprobaron una ley de Entonces, presupuesto y ganaron. pero quedó la misma, Obama. o sea, la Y Paz quedó- Colo- pero la Fran- Paz Colombia sigue lo de Obama. Exacto, es Perdón, sigue igual. quedó exactamente No, igual. exactamente igual. Me ha logrado Entonces, alguna- lo que O sea, quiero decir es que Colombia frente a con Colombia, Trump no se le ha visto reducida No, el no, apoyo nada, en el Congreso, cosa que es nada. impresionante. Y al No, contrario, Santos ha logrado, y ahí es donde yo sí estoy de acuerdo, que es que el tema es Venezuela. Ha logrado decirle, mire, señor, usted no puede estabilizarme a mí, yo soy su mejor amigo, el problema es Venezuela, yo soy el que puedo ayudar a usted que frente a Venezuela. Las primeras visitas que hacía, siempre hablaban de los cultivos ilícitos, pero desde que vino Pence, la última no, vez, eso es Tillerson, es Venezuela. Entonces Colombia, y en ese sentido yo creo que el próximo gobierno, sámese Duque o Petro, tendrá tener un grado de maniobra. De todas maneras, Colombia tiene, en ese sentido, no como que como aliado especial, que lo van a tratar distinto, pero simplemente porque no está en el radar y porque en ese momento yo creo que tiene otras prioridades. La agenda Trump todavía no está mirando a Colombia. Y el tema comercial, Trump ha dicho, voy a revisar los tratados de libre comercio que son dañinos para Estados Unidos. Que son prácticamente todos, No, según él. menos Colombia. Colombia ha Nosotros sido ni favorable siquiera- a Estados pero ni- Unidos. exactamente. El que tiene que Pero eso renunciar es mismo- Colombia. Eso mismo, Nosotros exacto. tampoco. Eso Ha mismo sido dijeron total sobre el Tratado de no, Libre pero es que- Comercio con México, y el de México lo están revisando No, pero también, es que- y pero era es que no es- solamente es que beneficiario son- para Estados Unidos. son plata blanca. Alfonso, El yo creo que déficit comercial con Colombia es favorable para Estados Unidos. Entonces ahí yo no veo, claro, van a poner aranceles sobre el aluminio, Los que pero deberían- el aluminio que exporta Colombia mínimo, es una cosa mínima. Entonces, por ahora yo creo que de revisar el Tratado de Libre Comercio con Colombia es altamente improbable, creo yo. Y aunque el caso de México es cierto, pero no han logrado Pero hay un- negociarlo. hay un Ese- riesgo. ese sí es exitoso para No, ambos países. La Según política los- exterior de Estados Unidos en Colombia tiene, además del Departamento de Estado y la Casa Blanca como actores siempre, y el Departamento de Defensa, como lo conocemos, el Congreso. El Congreso juega un papel y cuando los están fijando, uno corre el peligro de que se vuelva un tema de un senador o unos senadores No, sí, claro. o congresistas que empiezan a decir, ojo, que lo que está pasando acá. Marco Rubio. Marco Rubios, No, y Díaz Díaz Balart. Balart, Díaz otros que Balart. pueden empezar a decir o por el tema de Venezuela o por el tema de propio cultivos. Hay inclusive hay alguna- un discurso que es muy difícil para la gente defender. Se creó el Plan Colombia, a los congresistas le dijeron, mire, vamos a hacer esto y vamos a bajar los cultivos. Y ahora le dicen a señores, los cultivos están Madrid. Entonces es un tema que es muy fácil, es difícil de defender y hay un proceso de manejar. Yo creo que el próximo gobierno, por eso digo yo, que tiene que manejar con mucho cuidado porque se vuelve demasiado republicano, entran los demócratas y empiezan otras presiones y hay un proceso de manejar. Es un poco, lo que yo decía el tema de Trump es que ya no se puede con Estados Unidos, Colombia en los últimos 20 años ha tenido una relación muy especial con Estados Unidos. Es a nivel bilateral, además. Es bilateral y maneja cosas. Por ejemplo, Estados Unidos, pues Colombia tiene cosas que no tiene nadie más. Tiene reuniones anuales de seguridad con la Casa Blanca, tiene relaciones tiene muchísimos elementos de cooperación que han existido y había una relación muy buena entre el estamento. Con Trump eso se rompió. Trump no está confiando en ese proceso y ahí sí un riesgo. Pero además es que Trump no es eso. Sí, pero por No, otro no lado, es que no Estados confíe, Unidos sino terminó que- aprobando el OSCE. Es una cosa que también hay que llamar un Pe- hecho que es mi porque- pregunta, que no porque- querían. porque- La industria norteamericana no quería. No que quería, Estados pero Unidos- ¿por qué lo quisieron? A ver, esa es una de las preguntas porque yo voy a contarles, bueno, ustedes que son tan informados saben que, como dice Alfonso, la persona, o sea, el país que más se oponía a que entrara Colombia a la OECD era Estados Unidos por el tema de las farmacéuticas. Las farmacéuticas siguieron igual, o sea, todo el tema por el cual se peleó no se ha cambiado, digamos, sigue Colombia en la misma posición, con la posición impuesta por el ministro Alejandro Gaviria, pero sin embargo Estados Unidos con su presidente Donald Trump decidió cederle, o sea, aupar a Colombia para que le entraran y darle el visto bueno. ¿Por qué? Porque ese es más el Departamento de Estado y las instituciones que Trump como tal.
Mire, es que hay un dato muy diciente. El embajador de Estados Unidos frente a Colombia, Trump lo que postuló a un señor que es del Departamento de Estado y que los republicanos no han querido No quería porque estaba en la era muy cercano a Hillary Clinton. Porque estaba en el momento de la entonces, de en la ese toma. momento es tan poco importante en vengarse. Colombia que ni siquiera lo han retirado. Es decir, para mí es el mejor ejemplo. Que de no les cómo importamos a nadie. a Trump no le importa y quien nos maneja es el Departamento de Estado, el Departamento de No, Defensa, la DEA, no, y por digamos, lo que el señor Bannon en su momento llamó el Deep State, el Estado profundo, la burocracia, es la que de alguna manera, los gringos tienen una cosa muy pragmática, y es que es como ¿cómo se llama eso? Como un Titanic, ¿cómo llaman esos barcos grandísimos que para voltearlo se demora mucho para que se vaya volteando? Y hasta que no existe una nueva orden, las cosas siguen en el mismo camino. Por eso yo veo que en ese momento, por supuesto, puede haber el tema de los cultivos, y eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y no es solo un tema demócrata, republicano. Es demócrata y Dianne republicano. Feinstein, senadora demócrata de izquierda, fue la que abrió el debate sobre los cultivos, sin duda. El tema de los cultivos va a estar en la agenda. Pero que eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. Entonces yo no veo grandes cambios que uno diga que es que Colombia va, al contrario, yo veo que Trump sigue estando muy obsesionado con otros países y que de alguna manera la rutina con Colombia puede seguir. Bueno, ¿y si gana Petro? Pero puedo decir una cosa sobre la agenda bilateral, María Jimena, porque es que me parece que efectivamente hay un montón de burocracia que está a cargo de la relación bilateral con Colombia. Esto no solamente tiene que ver con Trump, así ha sido siempre, pero esa misma burocracia también tiene posiciones que han cambiado sustancialmente de la administración Obama a esta administración. Creo que el claro ejemplo de eso es el manejo que le quieren dar a la situación de Venezuela y el papel que quieren ellos que Colombia juegue en el manejo de la crisis venezolana. La administración Obama tuvo un perfil mucho más bajo, y cuando hablo de la administración Obama, obviamente no estoy hablando del presidente porque a Obama tampoco le importaba esta región, pero tenían la idea de que el manejo de la crisis venezolana se podía hacer como una suerte de outsourcing y poner a Brasil y a los países de la región a manejar y a contener la crisis venezolana. Brasil y los amigos de la izquierda ya no están en el panorama como potencias o subpotencias para que manejen la crisis, y Estados Unidos quiere intervenir en una forma mucho más directa. El sistema de sanciones se ha intensificado, y nada más hace un par de semanas Estados Unidos hizo un llamado claro a los países miembros de la OEA para que apliquen la Carta Democrática y saquen a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, cosa que a mí me parece totalmente equivocada, pero están empujando a una aproximación de mucho más mano dura, y en ese proceso de empujar están empujando a Colombia más duro que al resto. Sí. Yo creo que la administración Santos ha hecho un gran esfuerzo tratando de resistir un poco la imposición, pero yo creo que eso se va a intensificar. Y el próximo gobierno va a tener que... Pero se legitima a Colombia como sentir mucho más presión. Pero los gringos, yo creo que tuve la oportunidad... Perdón, contesto este punto de Daniel un momento, porque sí, claro, se legitima el papel del liderazgo regional, etcétera, etcétera, pero mucho cuidado que la estrategia que quiere seguir Estados Unidos no es la misma estrategia que queremos seguir nosotros. Nosotros queremos un manejo... Con un presidente Duque no veo mucha diferencia. Bueno, no sé, pero nosotros hasta este momento queremos un manejo de crisis que le dé salida pacífica a la crisis venezolana sin hacer intervencionismo y sin violar el derecho internacional. Entonces, ellos están detrás de otra cosa. Desde la época de Obama, los norteamericanos siempre han querido que Colombia tenga una posición fuerte frente a Venezuela. Eso ha sido consistente. No, yo no creo que sea la misma posición. No, era una posición muy fuerte. Lo que pasa es que Colombia siempre las han tenido, presionaban, ustedes, y yo les decía, mire, es que ¿Usted tenemos 4 años, tenemos 2.000 kilómetros, señores, ustedes están allá lejos, ¿qué hacemos? Decíamos, no. Y la administración Obama siempre quería que fuera duro, pero lo manejaban más sutilmente, y porque además los congresistas republicanos siempre han querido una posición mucho más dura. Lo que sí pasa hoy en día es que los republicanos sí están mucho más. El senador Marco Rubio y Díaz Balart están jugando un papel mucho más intenso y están presionando más, y la posición de Colombia parece que ha sido muy hábil y va a ser un tema de manejar. El mensaje de Colombia es que tenemos 2.000 kilómetros, señores, estamos en una frontera. Déjenos manejar un poco lo que deben sentir los de Corea del Sur con las reuniones de Corea del Norte cuando anuncia Trump de que él va a parar los ejercicios militares, y los que están afectados van a ser ellos, creo. Entonces un poco el escenario. Pero fíjense que la última visita que hizo Tillerson, el secretario de Estado saliente, se logró que los Estados Unidos le entregaran ayuda humanitaria
a Colombia para entregar a los venezolanos que están llegando como migrantes al país. Es decir, lo que quiero mostrar con eso es que efectivamente Colombia ha logrado muy hábilmente y seguirá jugando muy hábilmente la carta de que es imposible que Estados Unidos haga si cualquier gana cosa Petro, así. por ejemplo, Sería un escenario muy interesante. Petro lo que ha dicho, hay que creerle a la gente lo que dice, él desconoció la elección de Maduro, ha dicho que va a continuar en lo que el gobierno Santos ha planteado como trabajar dentro de América Latina. Habría que ver, eso sería una muy buena pregunta, hasta qué punto, cuál puede ser su reacción, pero sin duda no le va a gustar a Estados Unidos y no le va a gustar a Trump, pero también dependerá mucho de las señales que mande la administración Petro frente a las relaciones con Estados Unidos. No creo que él va a entrar con tropelear o querer pelear con los Estados Unidos, por lo menos lo que uno está viendo, y la declaración que hizo frente a Venezuela fue muy indicativo de que seguramente buscaría algún acercamiento, alguna forma de coexistencia pacífica con Estados Unidos. Mientras que Duque está hablando con la oposición venezolana y privilegiando a la oposición venezolana como su interlocutor principal, cosa que rompe con la idea que ha tenido siempre Colombia de manejar la crisis sintiéndose neutral y tratando de producir una solución negociada. Toda la interlocución, y ya van 3 reuniones en la frontera, una con María Corina Machado, otra con, no me acuerdo quién más, pero son todos los miembros de la oposición venezolana, lo que quiere decir que estarían mucho más cerca, tengo yo la impresión, del tipo de solución que está tratando de buscar Estados Unidos que de lo que hemos hecho en materia de diplomacia hasta este momento. digamos, de las políticas de Santos. Y alejándose del derecho internacional, entre otras cosas. El mayor riesgo es confundir que los intereses de Estados Unidos son los mismos que los colombianos. El riesgo que está jugando ahí y que los intereses de la oposición venezolana es igual que los colombianos. Es el error que están cometiendo, y estoy de acuerdo, están cometiendo ese error los Duque, por ejemplo, en campaña, confundiendo esas cosas, y no es lo mismo. Una cosa es Colombia, otra cosa son lo que quieren los venezolanos, otra cosa que quieren los gringos, y el error es eso, que en esa trampa. De ese error resulta la idea aquella de poner la embajada en Jerusalén, de la que se tuvieron que retractar a los 3 días porque se dieron cuenta que era una barbaridad en materia de política exterior. No, y además en contra de todas las lógicas. Y de hecho ya se ha demostrado, vuelvo a la cumbre de Mar-a-Lago de Pastrana y Uribe, es decir, ellos trataron de venderle a Trump lo que en Colombia los uribistas se comieron, y es que Santos era castrochavista. Cuenta que en Washington eso no se lo comió el cuento. En Estados Unidos, en ese sentido, entiende muy claramente que el discurso y eso, digamos, no se va a ganar los pleitos internos colombianos. Es una mirada estratégica mucho más a largo plazo. Inclusive yo creo que con una primera administración, si llegara Petro a ganar, habría un momento de pragmatismo de ver qué es lo que va a pasar ahí. Entonces yo creo que tratar de mezclar a las agendas locales, que pensar que la derecha norteamericana piensa igual a la derecha colombiana. Eso es cierto, nada es igual, ni siquiera eso. Ni siquiera. Aunque los de aquí quisieran, ¿no? Por supuesto. Aunque serían felices. Querido que ser igual a los 10 balazos, estamos diciendo. Eso se ve interesante ese lado. Y volviendo pues a un tema político ahí muy claro, es que obviamente también lo veríamos en que si llegara a ganar Petro, obviamente vemos las instituciones, vemos el Congreso, vemos el Senado con una mayoría importante del partido, pues del Centro Democrático, por ejemplo, que eso, ahí también hay que ver cómo lo manejaría, y con bastante diplomacia también tendría que ser. Qué pena interrumpirlo, pero se nos acabó el tiempo, y fíjense que este tema tampoco es que sea tan baladí. Fíjense, tan difícil como esto no es lo interno. Esto es más fácil lo interno que lo externo. Me pareció a mí, no sé. Aquí hay una serie de puntos grises que ojalá les hayan servido a ustedes para reflexionar sobre lo que está pasando por fuera de Colombia y sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, que tiene que ver sobre todo con lo que nos puede pasar acá. Muchísimas gracias, los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.